Entonces, bueno, sí, ahí sí ya se está grabando. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Gabriela. Estoy aquí con Paula y nosotras somos pues de la revista Supuestos, que pues es la publicación estudiantil de la facultad. Entonces, pues te queremos hacer como unas preguntas, primero como sobre pues tu vida, sobre tu carrera, y digamos sobre algunos temas que pues has trabajado y has venido trabajando, y por último unas preguntas pues sobre género. Perfecto, buenísimo me parece. Entonces, pues digamos, la primera pregunta es que, pues, ¿cómo llegaste, digamos, a los temas a los que has venido dedicándote en tu carrera? Digamos, como sobre cómo te has centrado en las problemáticas sociales, en temas de conflicto armado, migración, desigualdad, capital humano, cómo pues llegaste a centrarte en estos intereses y pues si, digamos, siempre fue algo que estuvo en ti desde el principio. Eh, bueno, esa pregunta es difícil porque la gente joven cuando ve a personas ya mayores como yo, que están como con una carrera profesional sólida, creen que uno a los 8 años decidió que quería hacer eso y entonces hizo un camino que determinó y un plan específico y logró eso. Y realmente en mi caso no fue así. Fue que la vida me fue abriendo caminos y yo fui haciendo mucha prueba y error de lo que me gustaba y de lo que no me gustaba. Cuando estaba en la Facultad de Economía, como estudiantes como ustedes, la facultad era muy fuerte en macro, no era muy fuerte en los temas micro, y yo creí entonces que a mí me gustaba la política monetaria y que yo quería ser una banquera central. Y entré al Banco Central y no quise ser una banquera central, no me gustó el tema. Me parecía muy, pues obviamente es importantísimo, pero me parecía muy árido, me faltaba como estar con gente. Eh, y, y entonces yo me fui a trabajar al Ministerio del Medio Ambiente, porque en esa época pues siempre me ha gustado mucho el tema ambiental, y me fui a estudiar economía ambiental, a hacer un doctorado en economía ambiental. Pero cuando volví, el país estaba en una guerra muy complicada, estaba en el peor momento de la guerra. Si ustedes ven, yo volví en el 2001 y ese es el momento en donde la victimización de la población era la más alta, teníamos unas tasas de desplazamiento altísimas, que eran impresionantes, y empecé como a pensar, bueno, y yo hablando de temas ambientales y el país desangrándose, me gustaría aplicar lo que sé de temas ambientales al tema de conflicto armado. Y ahí, por sugerencia también de un colega, me metí en el tema de desplazamiento forzoso y metiéndonos en temas de desplazamiento forzoso, uno empieza a darse cuenta de todas las cosas que faltan y de lo que ha causado la guerra, pues, y el conflicto en el país, que es la desigualdad, la estructura muy desigual de la tierra, una cantidad como de dinámicas que tiene el país que son importantes, entonces empecé a aprender de todos esos temas y por eso estoy metida en eso y me fascina. A mí me gusta hacer temas que son temas que tienen un impacto social fuerte, me gusta mucho estudiar poblaciones de alguna manera que no tienen voz y que uno les puede dar voz a través de la rigurosidad estadística y del análisis económico, porque además yo creo que los economistas pues tenemos mucha influencia sobre las decisiones de políticas públicas, entonces darle voz a esas poblaciones siendo economista creo que es importante y me gusta mucho. Claro, pues hablando personalmente, a mí también pues me gustan mucho esos temas y siento que tú te has vuelto como una referente para todas pues nosotras que digamos también todo el tema social pues nos interesa y que digamos pensamos que está muy dentro pues de la economía y de todo lo que nosotros hacemos y pues en línea con eso también, digamos, tú hablabas como de la rigurosidad estadística y digamos de generar evidencia y pues quería preguntarte que pues en tu opinión cuáles han sido los retos más grandes que has tenido que enfrentar precisamente en esa búsqueda, como por generar evidencia, digamos, de análisis y herramientas útiles, digamos, al pensar en estos temas que pues son tan multidisciplinares y que abarcan como tantas dimensiones. Uy, los retos son muchos, pero son fascinantes todos. El primero es el último que dijiste, ¿no? Del tema multidisciplinario. Cuando yo empecé a trabajar en desplazamiento, ya las ciencias sociales habían trabajado mucho en ese tema, o sea, antropología, sociología, ciencia política también estaba empezando a trabajar en eso y los economistas llegamos tarde. Eh, y entonces ahí ser humilde y entender que la economía no tiene todas las respuestas y que va a aprender muchísimo de otras ciencias es, yo creo, fundamental.
Entonces, abrir la cabeza y leer sobre otras ciencias y de otras disciplinas es muy importante y es un reto enorme porque cada disciplina tiene como su jerga y sus especialidades. Entonces, ese fue un reto y a mí todavía me fascina leer todo tipo de disciplinas cuando estoy abordando un tema. Lo segundo es precisamente los datos, ¿no? Cuando uno estudia, de nuevo, cuando uno está metido en economía monetaria, los datos uno se mete a la página web del Banco de la República y baja todo y queda perfecto. Aquí teníamos nosotros mismos que generar los datos, entonces hacer encuestas, y esto se genera a través de encuestas, no hay ninguna otra forma, y bueno, ya están empezando a existir datos administrativos, pero cuando nosotros empezamos a estudiar esto, no. Entonces, hacer encuestas es difícil porque es a población que ha enfrentado unas cosas supremamente traumáticas, entonces la encuesta tiene que estar diseñada de manera muy consciente y sensible de lo que está sucediendo. Población que no quiere ser identificada, que prefiere estar escondida, entonces es muy difícil encontrarlos y generar confianza. Y es también, en algunos casos, hacer esas encuestas implica un riesgo de violencia tanto para la población como para las personas que están haciendo la encuesta y los investigadores. Entonces, fue un reto y aprender a hacer esas encuestas y diseñar las muestras y todo, pues ha sido supremamente retador, pero para mí ha sido muy interesante. Y a mí una de las cosas que más me fascina de mi trabajo es ir a hablar con la población y hacer el trabajo de campo y todo eso para mí ha sido un proceso de entender, de entender los dolores de este país, que es muy duro. Claro, y más pues como comenzar a comprender que pues no solo son números, ¿no? Y que detrás de los números pues son personas y son experiencias y son pues situaciones que se han vivido demasiado horas y pues también como el reto, pues lo que decías tú, como de no revictimizar y de pronto de no caer como en cosas a veces que por ignorancia pues pueden generar como un impacto en esas personas. Me parece muy interesante todo lo que dices, estoy fascinada. Pero pues te queremos preguntar también como un poquito más sobre como sobre lo que estás haciendo actualmente, sobre lo último que has hecho. Entonces, pues te dejo con Paula, que tiene un par de preguntas. Dale, Paula. Listo, pues digamos, tú ahorita hablabas como del tema de la desigualdad en Colombia y también lo de las otras disciplinas, lo cual me llama la atención. Yo siento que la desigualdad en la carrera la vemos muy como desigualdad de ingreso, pero pues existen muchas. Entonces, vimos que hace poco publicaste un artículo en Contexto donde mencionas pues que existe una necesidad como para repensar el contrato social como para hacer frente a estas desigualdades que pues ahora en la pandemia están siendo mucho más graves. Entonces, pues te queríamos preguntar cuáles dimensiones de la desigualdad consideras que han sido más afectadas en Colombia pues por la pandemia y cómo podemos lograr un contrato social estable y equitativo como el que mencionas para poder amortiguar estos efectos. Sí, les doy un poquito de contexto de por qué escribí esa columna en contexto y es cuando surgieron las protestas del 2019 en la región, en América Latina, a finales del 2019 empezamos en el BIT a hacer muchos trabajos sobre desigualdad. Y precisamente lo que nosotros queríamos era irnos mucho más allá de la desigualdad de los ingresos, ¿no? Porque lo que parecía estar detrás era como una rabia y una desesperanza porque la desigualdad de ingresos venía cayendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes veían el Gini de ingresos venía cayendo, pero la población estaba insatisfecha y entonces queríamos entender, bueno, ¿qué está pasando? Y estamos haciendo unos estudios sobre eso y ahí hay muchas desigualdades. Hay desigualdades no solamente en los ingresos, pero desigualdades en las oportunidades. Hay una segregación enorme, entonces las personas que están de bajos ingresos tienen colegios con bajos niveles, con una baja calidad y por tanto se genera entonces todo este ciclo de desigualdades desde que están muy pequeños. Las personas de bajos ingresos tienen unos servicios de salud que son peores, entonces hay una desigualdad en el acceso a los servicios del Estado que es supremamente importante. Y hay una desigualdad muy grande en el trato frente al Estado, ¿no? Entonces, dependiendo de los ingresos a la persona le va mejor cuando va a pedir un servicio del Estado. Entonces, en ese contexto, si uno piensa en la pandemia, hay dos cosas que son importantes. La pandemia va a generar una mayor desigualdad y hay cosas que uno ha visto del Estado que son muy importantes y hay otras que se pueden llegar a mejorar muchísimo, ¿no? Entonces, el Estado ha tenido capacidad para
enviar transferencias monetarias muy rápido. El sistema de salud mal que bien ha funcionado. Y las personas van a tener pero las personas van a quedar, o sea, va a aumentar la pobreza, va a aumentar la desigualdad, una clase media que se venía creando se va a debilitar muchísimo. Sí. Pero todo eso que estamos hablando de las desigualdades del acceso diferencial a los servicios del Estado y las calidades diferentes de los servicios del Estado se sintió también en la pandemia y se va a seguir sintiendo. Entonces ustedes tienen los niños de colegios privados que están yendo al colegio 2 veces por semana, que tienen todas las herramientas para la conectividad y están siguiendo su educación, y los niños de colegios públicos que en muchos casos no están recibiendo educación de ningún tipo, así se diga que se está recibiendo. Y con los servicios de salud está sucediendo lo mismo, ¿no? Entonces, las personas de altos ingresos o van al médico para otras cosas que no tienen nada que ver con el COVID, o pueden tener telemedicina de buena calidad, mientras las personas de bajos ingresos no. Entonces son como esas cosas tan un poco más sutiles, que son unas cosas que debilitan muchísimo el contrato social, ¿no? Y un contrato social tiene que ser legítimo y la población tiene que sentir que hace parte de ese contrato social con voz contante y sonante y que recibe las mismas oportunidades y recibe la misma calidad de los servicios por parte del Estado. Entonces va mucho más allá del ingreso, que el ingreso en últimas es un resultado de todo esto que estamos hablando. Ok. No sé si contesté tu pregunta porque tenía varias partes. Si Sí, no, me sí, dices que sí. no, me dices más, me preguntas más. No, sí, yo creo que en verdad la pregunta iba como por ahí. Y pues es muy interesante como todo lo que dices. Yo creo que pues a Gabriela y a mí hay otra desigualdad que nos preocupa un poco en este momento. Y es la situación como de los venezolanos, pues de los inmigrantes. Como bien tú has documentado mucho de este tema, hace poquito creo que tu último paper fue Give Me Your Tire and Your Poor, y pues ahí mencionas que los beneficios de la amnistía para migrantes venezolanos pues pueden ser mucho mayores que cualquier tipo de costos que existan y pueden sopesar pues los efectos negativos. Sin embargo, pues sabemos que no ha sido fácil en el contexto colombiano implementar todos estos programas, especialmente un poco como por la xenofobia que existe de parte de la población, y pues que de hecho hoy se dio como para muchas horas como de tema de conversación y para mover redes sociales, porque pues no solo es como la población, sino pues nuestros representantes. Entonces, pues nosotros te queríamos preguntar qué aspectos hay que tener en cuenta para pues una implementación eficiente del nuevo estatuto temporal de protección, y además qué retos adicionales crees que la pandemia representa para la regularización de los inmigrantes venezolanos en Colombia. Sí, mira, y nosotros, yo he hablado mucho de eso porque estoy haciendo muchos estudios de ese tema. Uno es el que acabas de mencionar, otro que es muy importante es uno que estamos haciendo para precisamente evaluar cuál ha sido el efecto de la regularización masiva sobre los migrantes mismos. O sea, ¿qué les pasó cuando les dieron el PEP-RAM, que es una regularización parecida al Estatuto Temporal de Protección, pero más limitada? Y lo que nosotros encontramos es que sí hay unos beneficios. O sea, estas personas que fueron beneficiadas con el estatuto, los permisos especiales de permanencia, tienen mayores salarios, tienen mayor consumo, tienen menos hambre, porque los niveles de hambre que uno ve son muy impresionantes. Están más formalizados, tienen un mucho mayor acceso a salud y pudieron mitigar mucho mejor los impactos del COVID. Por otro lado, se ve de nuevo una acción del Estado importante. Las transferencias que le dio el Estado a la población venezolana también fue alta, o sea, un porcentaje importante de los migrantes venezolanos, tanto indocumentados como regularizados, recibieron transferencias del Estado colombiano. Y eso es muy importante. Por otro lado, ve cosas dramáticas, ¿no? Uno ve que por ahí alrededor de un 40% de la población durante la pandemia de los migrantes tuvieron que salir a pedir plata a la calle porque no tenían cómo De complementar acuerdo. los ingresos. Entonces es como todo ese proceso tan complicado. Y también lo que estás mencionando, enfrentaron muchísima mayor xenofobia. ¿Qué más encontramos? Que todos los efectos y todos los beneficios que puede traer esta regularización de migrantes se frena un poco por la xenofobia, por la desconfianza que hay hacia la población migrante. Y esa desconfianza es más como por desconocimiento. Entonces, las empresas, por ejemplo, no están contratando a los migrantes venezolanos tanto como pudieran,
a pesar de que ellos tienen mayores niveles educativos, por desconfianza, porque no saben cómo hacerlo. Entonces, el Estatuto Temporal de Protección es muy importante que mire esto que les estoy contando. ¿Cómo hacemos para quitar todos esos obstáculos que están enfrentando las personas ya regularizadas para poderse insertar del todo en la sociedad colombiana? Para que las empresas los contraten, para que si quieren un servicio de Internet se los den, porque no se los dan porque no tienen número de cédula, para que les abran cuenta de banco, que no se los abren. ¿Qué pasa con la xenofobia y la pandemia? Y esto es una cosa que es muy difícil y no es fácil. Tú tienes una población nativa y local enfrentando unas dificultades enormes por la pandemia, que requiere apoyo del Estado, y por otro lado tienes una población que se ha vuelto muy visible, que es la población migrante, que también está enfrentando unas necesidades muy grandes y que también está requiriendo apoyo del Estado. Entonces, de alguna manera, la población está viendo como si les dan a ellos, no nos van a dar a nosotros. Y entonces se tienen que hacer unos procesos de los mismos, del Estado colombiano y de la misma sociedad diciendo, aquí cabemos todos y les podemos dar a todos y ayudarnos con todos. Sin embargo, pues el gobierno sí tiene unas restricciones fiscales enormes. Sobre el tema de género, pues ayer tuvimos la oportunidad de escucharte pues en el panel del DANE en el que estuviste sobre el tema de la población de fuera de la fuerza laboral y pues específicamente en lo que hablaste nos pareció muy interesante, digamos, lo que hablaba sobre cómo los cambios culturales que aparentemente llevaban décadas, digamos, formándose y como decíamos, no, ya todos estamos mejorando y los temas de género y somos más equitativos, de repente pues se vieron muy frágiles, ¿no? Y de repente pues llegó una pandemia y pues todo lo que llevábamos como que de una u otra forma se debilitó muchísimo. Entonces pues queríamos preguntarte, digamos, en tu opinión, ¿tú cómo piensas que podríamos comenzar a generar cambios como más resistentes y más duraderos y que puedan como potencialmente de pronto como blindar, no sabemos qué otra palabra usar, como digamos a la situación de las mujeres como frente a potenciales nuevas crisis? Sí, eso es un tema que yo me he preguntado mucho. Ayer me pareció, ese panel estuvo súper interesante, ¿no les pareció? Yo aprendí una cantidad de las otras personas que presentaron eso. Sí, igual yo. Esos cambios son muy lentos. A mí me pareció muy interesante lo que dijo Natalia Ramírez de cómo la legislación crea identidades, ¿no? Como al decir que tenemos una licencia de maternidad y no de paternidad, entonces legalmente se está diciendo esto es responsabilidad de las mujeres. Entonces, por un lado está toda esta parte legal que nos puede ayudar a generar esos cambios. Por otro lado, la acción colectiva de las mujeres y de las personas, no solamente de las mujeres, yo creo que no vamos a lograr cambios si los hombres no se meten en esto, pero la acción colectiva de las mujeres puede también lograr cambios. Miren lo que pasó con el aborto en Argentina, eso es supremamente emocionante lo que lograron, ¿no? Entonces ellas se unieron todas y dijeron, esto es una cosa que queremos hacer y lograron hacer unos cambios sociales importantes que quedó en la legislación. Eso no quiere decir que el cambio cultural se haya dado, pero pues en unas décadas se va a dar. Y yo también creo que los cambios, las instituciones, y no solamente estoy hablando de las instituciones públicas, sino las instituciones como un todo juegan un papel muy importante en generar estos cambios. Las universidades, las instituciones públicas y en muchas otras instancias, ¿no? Entonces ahí como en esas pequeñas cosas las mujeres podemos seguir presionando por cambios. Y yo creo que las mujeres tenemos que ser muy activas, o sea, tenemos que ser muy activas. Yo ya que estoy más grande, cada vez me vuelvo más activista en ese tema. Y bueno, las mujeres tenemos que presionar en nuestros lugares de trabajo para que haya igualdad de las mujeres, tenemos que proteger a las mujeres más jóvenes para que puedan, para que les vaya bien y para que vayan progresando. Y las que somos, las mujeres que decidimos ser madres, enseñarle a nuestros hijos, o sea, no hay nada más machista que una mamá, de verdad, en nuestros países, ¿no? Entonces es el niño hace lo que quiera, el hombre hace lo que quiera y no ayuda en la casa y no cocina, y la mujer sí hace absolutamente todo. Y es desde ahí también que se empiezan los cambios muy profundos. Yo vengo y eso se los cuento porque, bueno, yo a mis hijos los he puesto a los dos en igualdad de condiciones, pero mi abuela paterna ponía a mis tíos a cocinar, a limpiar la casa, todo, y mis tías no hacían nada, porque les decía, a ustedes cuando ellas se casen les va a tocar hacer todo y a ustedes no, y mi papá tiene sus machismos, ¿no? Pero tiene como ese chip muy cambiado también a través de la educación que le da los padres a sus hijos, y eso es súper importante. Pero miren, es una frustración ver lo que está pasando en la pandemia. O sea, las cosas cambiaron y lo que nos mostraron los datos de ayer es que no
ha cambiado absolutamente nada, o sea, seguimos teniendo un machismo muy fuerte en la sociedad. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y sí, y realmente pues lo que dices tú, o sea, los datos de repente nos mostraron que pues era muy superficial todo el cambio que llevábamos y que a la hora de la verdad y cuando volvió el niño a la casa y cuando ahora todos estamos en un mismo lugar, como en el núcleo del hogar, seguimos pues sí teniendo patrones pues increíblemente patriarcales, por decirlo de esa Y manera. para ustedes que son más jóvenes, una cosa que uno nunca debe dejar que los hombres digan en ningún momento en el hogar es, yo te ayudo. No es que me ayudes, es que esto es responsabilidad de los dos. No, yo te ayudo con el niño, no, tú me ayudas con el niño es de los dos. O yo te ayudo hoy haciendo el mercado, ¿no? Tú haces el mercado porque te toca. Y uno cree que eso son cosas sutiles, pero no lo son supremamente importantes. Sí, sí, totalmente. Y De digamos, acuerdo. siento que incluso si eso es algo que pues vemos nosotros, digamos, en nuestros hogares, que de pronto, lo que dices tú, de pronto pues mi papá o mi mamá han podido tener como una educación diferente o digamos, que digamos en la ciudad donde pues ya es mucho más, ¿no? Que pues las mujeres trabajan, donde digamos las dinámicas son muchísimo, o de pronto como se siente menos ese impacto, pues no me imagino, digamos, en el resto del país como debe ser, ¿no? O sea, debe ser pues muchísimo más concentrado ese, pues digamos, esos temas. Y pues ya la última pregunta también con el enfoque de género es un poco lo que hablabas, digamos, sobre tal vez la política pública, como qué rol juega aquí. Y si digamos, como sabemos que estos son temas como controversiales, pero pues digamos, se habla, digamos, como de cuotas o lo que decías tú, digamos, de la licencia compartida. Digamos, sobre estos temas, pues si tú consideras que, digamos, la política pública puede jugar ahí un rol importante y de qué manera. Pero total, o sea, yo sí creo que la política pública juega un papel importante. Eh, digamos la licencia compartida. Tú tienes que dar licencia compartida, pero además obligar al hombre a que la tome, ¿no? Porque cuando los estudios muestran que cuando el hombre puede no tomarla, no la toman. Entonces, usted tiene la licencia y se va, lo siento. Y la mujer vuelve al trabajo y le toca al hombre estar haciendo lo que la mujer estaba haciendo. Eso genera unos cambios profundos en las sociedades. Y la política pública es fundamental, precisamente también por lo que decía Natalia ayer, ¿no? Porque todas esas políticas públicas generan identidades. Si quieren hacer una más, alcanzo una más, pero rapidísima. Yo quería hacer una más rapidísimo y es, digamos, pues para nosotras, para muchas mujeres en la disciplina, tú eres de verdad un ejemplo a seguir y quería saber cómo, qué consejos tienes para las mujeres que estamos en economía, especialmente tal vez las que están empezando, pues que es una carrera muy masculinizada, como no sé qué consejos tengas. Bueno, el consejo primero es que hay que trabajar y mucho y ser muy buenas, ser muy rigurosas y demostrar lo buenas que son todo el tiempo, que no les dé susto demostrar lo buenas que son. O sea, ser muy asertivas. Lo segundo es que se apoyen, que busquen apoyos, no solamente de mujeres, pero las mujeres podemos ayudar muchísimo, sino de profesores y que pidan mucho consejo y que busquen mentores. Pero sobre todo que hagan lo que les gusta con mucha pasión y que sean seguras de todo lo que ustedes están aportando. Porque las mujeres solemos ser muy, como, nos vendemos menos de lo que deberíamos vendernos. Entonces, no, hay que ser asertivas y mostrar todo lo que sabemos y lo inteligentes que somos. Muchas Muchísimas gracias, gracias. María. Vaya entonces muy bien. A ti, Igualmente, Ana María, muchas gracias por el que estés bien. espacio. Chao.